Inicio pues a nuestra clase teórica del día de hoy. El día de hoy nos toca el tema emergencias en traumatología. Bueno, el que les habla es el doctor Luis Barriales Gamarra, traumatólogo ortopedista del Hospital Nacional Guillermo Almenara, Irigoyen. Entonces, el tema de hoy día es un tema amplio. Hay algunos temas que vamos a tener que volver a tocarlo en los respectivos seminarios. Ya, entonces diremos, ¿qué es la emergencia traumatológica? La emergencia traumatológica pues es cualquier desorden que compromete el sistema musculoesquelético, que sea resultado de un trauma y que pueda comprometer la vida o la viabilidad de un miembro. El problema musculoesquelético aparece de manera aguda como resultado de una fuerza externa o traumatismo. Vamos a decir ahora lesiones que van a comprometer la vida. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, el sangrado extenso y difuso que va a producir una hipovolemia, una disfunción respiratoria y puede ir a una sepsis. Ahora, las lesiones que van a comprometer algún miembro puede ser una isquemia aguda, falta de irrigación a un miembro, un daño muscular directo por traumatismo, por infección que puede comprometer un miembro y la vida. El daño articular permanente, si bien es cierto, no traduce pues una pérdida del miembro, pero sí puede producir una pérdida significativa de su función. Ejemplo puede ser una fractura inestable de pelvis, donde va a producirse un sangrado interno producido y puede comprometer la vida de los pacientes, y estos pueden morir por una hipovolemia, sangrando sobre todo al espacio retroperitoneal. En las fracturas múltiples de huesos largos pueden tener también el mismo mecanismo que la anterior, además pueden producir una disfunción respiratoria, ejemplo, una embolia grasa. Las fracturas pueden comprometer a miembros, siendo una puerta de entrada para infección, siendo localizada o puede producir una sepsis. Las luxaciones se van a considerar emergencias más inclusive que las fracturas. Y el síndrome compartimental, que es una emergencia por excelencia en la especialidad de traumatología. Vamos a hablar ahora sobre las fracturas inestables de la pelvis. Diremos que una fractura inestable de pelvis, esta puede producirse como resultado de un trauma de alta energía, como caídas de altura o accidentes de tránsito. Puede producirse un trauma múltiple, puede haber compromiso de la integridad del anillo pélvico, puede haber un sangrado directo que puede ser externo y abundante. Cuando hay una fractura de pelvis, el sangrado se va hacia el espacio retroperitoneal por compromiso de los vasos ilíacos. El paciente puede sangrarse hasta 6 litros y uno puede estar transfundiendo varias veces y el paciente sigue perdiendo sangre. Como ustedes ven en la radiografía de la parte superior de la derecha, ahí vemos una fractura inestable de pelvis y en la de abajo vemos un esquema donde efectivamente vemos también una fractura inestable de pelvis, donde hay alteración de la articulación sacroiliaca y de la articulación ilio-isquiopúbica. En cuanto a las manifestaciones clínicas de una fractura inestable de pelvis, ¿qué podemos ver? Clínicamente puede haber una posición anómala, hay una disrupción y asimetría de los miembros. Como ustedes ven en la foto de la derecha, puede haber una equimosis extensa, sobre todo en región perineal, ¿no? Neurológicamente puede haber pérdida de control de esfínteres o déficit sensitivo. Puede haber una hematuria, que se traduce como compromiso de las vías urinarias a vejiga, sobre todo en uréter. Radiológicamente, ¿qué cosa podemos ver? ¿O qué debemos pedir? ¿No? Cuando estamos frente, pues, sospechando una fractura de pelvis, se debe pedir radiografías, ¿no?
Ejemplo, o radiografías sobre todo que pueden ser antero-posterior, como vemos en la parte superior de la derecha, y luego llamamos la de entrada y salida, que es la inlet o ULED. Y si estamos pues en un centro de mayor resolución, un hospital de mayor, que puede ser de ejemplo, un hospital de tercer, cuarto nivel, y donde tengamos pues para hacer un estudio de una tomografía, se puede pedir una tomografía axial, coronal y de reconstrucción 13, como vemos acá en este caso. ¿Y cuál es el manejo que se debe dar cuando estamos frente a una fractura de pelvis? A una fractura de pelvis. El manejo agudo que se debe dar es primeramente detener el sangrado, hacer una estabilización del anillo pélvico, como ustedes ven ahí. Puede hacerse una fijación externa o estabilización provisional para detener el sangrado, o puede haber también una fijación interna, una fijación interna. En cuanto se refiere también cuando hay fracturas de huesos largos, el hueso largo, como sabemos en el hueso, es el tejido donde se realiza la hematopoiesis, no solo tiene pues importancia estructural, tiene una circulación muy rica y por lo tanto cuando hay una fractura hay un sangrado profundo. Por ejemplo, se dice que en el fémur puede sangrar hasta 1,5 litros, en el número hasta litro. Y la embolia grasa pues se puede producir de manera aguda en casos donde la fractura de los huesos largos produce una extravasación de glóbulos de grasa hacia la circulación. Como ustedes ven ahí, una radiografía de huesos largos, una fractura de pie peroné y una fractura segmentaria de fémur. En cuanto a las fracturas expuestas, son aquellas fracturas en donde el foco de fractura está en comunicación con el exterior. En una fractura expuesta pues, va a aumentar el potencial de complicaciones, como puede ser infección, retardo de configuración, no unión, rigidez y neuropatía. En cuanto se refiere a las fracturas expuestas, diremos pues que hay una clasificación, la más usada es la clasificación de Bustilo, ¿no? Que puede ser de 3 tipos, del tipo 1, tipo 2 y el tipo 3, o de primer, segundo y tercer grado. En el de primer grado, donde diremos que la herida es menor de 1 centímetro. La lesión de los tejidos blandos es escasa y no hay signos de aplastamiento, como podemos ver en la fotografía donde se llama a este nivel. En la fractura de segundo grado, la herida tiene una longitud mayor de 1 centímetro y tiene pues colgajos, abulsiones. Puede haber abulsiones o afectación del tejido blando. Hay un mínimo a moderado aplastamiento, como podemos ver en esta fotografía. En las fracturas de tercer grado, según la clasificación de Bustilo, se caracteriza por una lesión extensa de los tejidos blandos, que van a afectar al músculo, piel y estructuras musculares. Suele existir un alto grado de contaminación en estas fracturas. Se subdividen en de tercer grado A, B y C. En el tercer grado A poseen una cobertura adecuada de tejido blando y el hueso fracturado. En el tercer grado B se caracterizan por una afectación extensa o pérdida de tejido blando, habrá una contaminación masiva. Y en el tercer grado C, la lesión, sobre todo, se puede asociar a una lesión neurovascular. La frecuencia de amputación en este tipo de fractura de tercer grado C oscila entre un 25 a 90%. Entonces, las dos causas más frecuentes de amputación en este tipo de fracturas son la sepsis y la incapacidad para conseguir un flujo arterial
adecuado de las extremidades afectadas. Cuando la reparación arterial pues no se realiza dentro de las 6 primeras horas después de la lesión. Entonces acá vemos una fractura de tercer grado A, esta es una fractura de tercer grado B, y esta es una fractura de tercer grado C, donde haya una lesión neurovascular. Y como dicen, como está diciendo Simpson, inclusive esta puede ir a una amputación. ¿Cómo es el manejo de las fracturas expuestas? Un manejo agudo o de inicio debe realizarse una antibiótico-terapia precoz con antibióticos de amplio espectro, ¿no? Según la lesión de parte blanda. También debe hacerse un desligamiento. Es un procedimiento por el cual retiramos el tejido necrótico y el material extraño potencialmente contaminante. Y debe hacerse una estabilización ósea. Es importante que esta estabilización ósea puede ser provisional o puede ser definitiva. Entonces la provisional puede ser con fijación externos, que inclusive esto, según cómo evolucione, puede ser de un tratamiento definitivo, o según cómo puede evolucionar, puede hacerse ya una osteosíntesis definitiva, un ejemplo de uso de clavos o de placas o tornillos. Ahora vamos a hablar sobre las luxaciones. Digamos que las luxaciones es el desplazamiento pues, de los huesos de una articulación de su posición normal. Puede haber luxaciones en cualquier parte de los huesos del organismo. Las más frecuentes son la de hombro, codo, rodilla, cadera, de la articulación acromioclavicular, tobillo. El tratamiento es la reducción inmediata mediante maniobras específicas. Cuando estamos frente a una luxación en cualquier parte del cuerpo, lo primero que debe hacerse es una radiografía antes y después de la reducción para buscar cualquier fractura asociada. Ejemplo, vamos a referirnos ahora a la luxación de cadera. La luxación de cadera va a afectar la articulación coxofemoral. Para que se produzca una luxación coxofemoral, tiene que haber un traumatismo, ejemplo, de alta energía. Típicamente es por accidentes de tránsito, por choque de la rodilla con el tablero del vehículo, transmitiéndose la fuerza axialmente hacia atrás, como ustedes lo ven en el esquema. La mayoría de estas luxaciones coxofemorales son luxaciones posteriores a aproximadamente en mayor de un 90%. Siempre buscar fracturas asociadas si estamos frente a este tipo de patología. La luxación que permanece más de 6 a 8 horas puede aumentar el riesgo del deterioro del cartílago y producir una necrosis o ir a una artrosis. En la luxación de la cadera es importante hacer una reducción de emergencia para evitar el deterioro del cartílago articular y evitar la necrosis avascular, como les decía. Hay diferentes, la reducción cerrada se realiza por diferentes maniobras que lo vamos a especificar más cuando estemos haciendo nuestros seminarios. Las manifestaciones no se realizan sobre todo en un tópico cuando llega el paciente. Si estamos frente a estas luxaciones de cadera, deben hacerse bajo anestesia general, de preferencia, ¿no? Y en la mayoría de los casos se hace difícil reducir porque cuando el paciente está despierto, ¿no? Porque en esa parte hay una musculatura que es muy, muy potente. Como por ejemplo podemos ver ahí en el esquema inferior, esta es una maniobra muy, muy frecuente que se realiza, es la maniobra de ALIS, ¿no? Donde se pone pues un contrapeso a nivel de las alas ilíacas, se hace una tracción longitudinal y posteriormente una hacia arriba y luego se hace una rotación interna. Acá vemos un ejemplo de una radiografía de una luxación coxofemoral y a la derecha, acá está la luxación coxofemoral y acá a la derecha donde se ha hecho una reducción, pero en la cual vemos que hay pues una fractura de la ceja posterior, que posteriormente esa pues tiene que realizarse una osteosíntesis que fue necesaria. Ahora, refiriéndonos a las luxaciones del hombro, que es otra de las luxaciones más frecuentes que existen. Entonces, en el hombro, las superficies articulares de la articulación denumeral están completamente separadas cuando estamos frente a una luxación de hombro. La estabilidad depende principalmente del componente de las partes blandas, cápsulas ligamentarias. Es importante decir que el hombro o la articulación denumeral es la articulación más móvil, pero la más inestable, y la estabilidad le va a dar pues la parte cápsulo ligamentaria, al igual que lo que llamamos la parte del rodete glenoideo. La clasificación de las luxaciones del hombro pueden ser
por la dirección, que puede ser anterior, posterior, inferior y superior. Por la causa, puede ser traumática y no traumática, y por el tiempo transcurrido, puede ser aguda, crónica o recidiva. En las luxaciones anteriores, que es la más frecuente, son las más frecuentes, como ya decíamos, y suelen estar provocadas por una abducción, extensión y rotación externa del hombro. En este caso, la cabeza del húmero se va a desplazar en dirección anterior respecto a la cavidad glenoidea y por debajo de la apófisis coracoides. En las luxaciones posteriores pueden producirse pues, por fuerzas axiales sobre el brazo en aducción y rotación interna. La cabeza del húmero queda por detrás de la glenoides y por debajo de la acrómion. En las luxaciones inferiores son poco frecuentes y normalmente pues, se van a asociar con lesiones graves de los tejidos blandos o con fracturas de la porción proximal del húmero. La fuerza de hiperabducción que desplaza la cabeza del húmero hacia abajo. En las luxaciones superiores también, que son poco frecuentes y se producen por fuerzas de gran intensidad hacia adelante y hacia arriba sobre el brazo en abducción. Suelen asociarse con lesiones de partes blandas y fracturas del acrómio, de la clavícula, de la coracoides y de la porción proximal del húmero. Como ustedes ven acá en la fotografía de la parte superior de la cabeza, acá vemos un signo característico, lo que se llama el signo de la charretera, cuando estamos frente a una luxación glenohumeral. Aquí en la radiografía, como ven, miren cómo está la luxación glenohumeral, sobre todo anterior. En la luxación glenohumeral, ¿cómo debe hacerse el manejo agudo? ¿No? Debe hacerse una reducción, es así, podemos hacer una reducción cerrada, puede hacerse en tópico, hay diferentes maniobras. Una podemos ver como acá la fotografía es de tracción contra tracción. Se puede hacer inclusive poniendo un poco de anestesia o un poco de sedación, o si es que no se puede hacer la reducción o es frustra en el tópico, inclusive estas luxaciones pueden ir a veces a sala de operaciones para que el paciente esté bien relajado y se hacen las maniobras respectivas. Acá en el esquema inferior vemos donde hay una tracción de la parte del hombro, luego hacemos una rotación externa, luego una aducción y una rotación interna con aducción. En la luxación del hombro, como les decía, puede haber lesiones asociadas, ejemplo, fracturas, sobre todo de la tuberosidad mayor o troquiter, que puede producirse una fractura por abducción. Y en las fracturas de cuello quirúrgico que pueden producirse a veces cuando estamos realizando las maniobras de reducción. También se pueden producir lesiones del manto rotador y puede haber también una inestabilidad, sobre todo crónica, por luxaciones repetitivas o trauma activo. Acá vemos en la radiografía una luxación glenohumeral con fractura de cuello, ¿no? De cuello quirúrgico. Y acá vemos otra luxación glenohumeral con una fractura por abducción del troquiter o de la tuberosidad mayor o troquiter del húmero. Refiriéndonos ahora a las luxaciones de la rodilla. En cuanto a las luxaciones de la rodilla, es importante tener en cuenta que es una emergencia, no solo por el compromiso articular ligamentario que se puede producir acá, sino por el factor anatómico, es decir, por la proximidad de la arteria poplitea que pasa por detrás de la rodilla, ¿no? La lesión del nervio peroneo en estas luxaciones pueden ser de un 20 a 40%. Estas se van a asociar a lesiones ligamentarias anterior, un 31%, posterior 25%, lateral 13% y medial 3%. Es decir, de la parte del ligamento cruzado anterior un 31%, ligamento cruzado por 25%, ligamento colateral externo 13% y colateral interno medial 3%. Como acá nosotros vemos, miren en esta fotografía, esa asimetría que se produce en la rodilla cuando estamos frente a una luxación de la rodilla. La reducción debe hacerse siempre en sala de operaciones con anestesia.
¿no? Ejemplo, acá vemos un estudio radiográfico donde vemos pues, la luxación de la rodilla y aparte de eso que tiene que hacerse una reducción. Sabemos que está alterada toda la parte ligamentaria y también puede estar alterada la parte vascular. Entonces debe hacerse unos estudios de ecodoppler, una arteriografía o si no, un angiotema. Acá, en este ejemplo, es una radiografía de frente, donde hay una luxación, como ustedes ven de acá, como una luxación de la rodilla, en la cual, pues, lógicamente, se hace un estudio de una arteriografía, y en la cual vemos que está alterado la parte de la perfusión, ¿no? Hay una pérdida de la perfusión a nivel de la región poplitea, y acá en un angiotén, también vemos que hay una alteración de la parte de la perfusión, o sea, hay una alteración con pérdida pues, de la perfusión a nivel de la parte de lo que es de la arteria poplitea, y con lo cual pues vemos que el tratamiento ya va a ser multidisciplinario, se debe hacer una reducción, una colocación de una fibración externa y también pues una evaluación por cirugía vascular para que lógicamente vean que para que otra vez no repongan un bypass a veces, terminal, para que cuando está alterada la circulación. Es decir, en ese tipo de luxaciones, como dice, hay que tener bastante cuidado. En las luxaciones de codo son más frecuentes sobre todo por caídas, ¿sí? Va asociado a deportes de contacto, siempre artes marciales, por los tijeos. La mayoría de estas luxaciones de codo son posterolaterales. Mire cómo podemos ver esa asimetría de un paciente a nivel de la articulación del codo. Y en una radiografía vemos que hay una alteración, sobre todo al posterolateral de la articulación. Miren cómo se ve la parte del olecrano y de la parte de la tróclea humeraria. En las luxaciones de codo puede haber complicaciones, ¿no? Puede haber complicaciones de la inestabilidad, sobre todo de la inestabilidad medial o posterolateral. Puede haber neuropatía del cubital por un factor anatómico. El nervio cubital pasa por detrás del epicóndilo medial y este puede atraparse en medio de las dos superficies articulares. Puede haber una rigidez a este nivel, ¿no? Actualmente pues se coloca un cabestillo y que vaya moviéndose según su tolerancia. La inmovilización prolongada con férula o aparato de yeso a veces produce rigidez. Es importante también que en este tipo de luxaciones de codo puede producirse pues abulsión de la apófisis coronoides, como vemos acá. Otra de las luxaciones que también en la cual nos vamos a referir es la luxación del tobillo. Digamos que en la luxación del tobillo hay una pérdida pues, de contacto de las superficies articulares, existe una ruptura completa de uno o de varios haces de ligamento lateral externo o interno, o bien un arrancamiento de su inserción con un fragmento óseo o semilla. Se produce pues por un movimiento súbito y forzado de inversión de todo el pie con supinación y aducción del antepié, con lo que todo el peso del cuerpo va a gravitar sobre el borde del pie. Se intentará pues una reducción incurrenta bajo anestesia. En otros casos se efectuará pues una reducción incurrenta con utilización de placotomía. Como ustedes ven acá en la radiografía, una luxación del tobillo. Acá se hace la reducción. Acá tenemos ya una luxofractura ya prácticamente donde hay una alteración o una ruptura de toda la parte de los ligamentos, de las sigmoides, de los ligamentos, sobre todo del ligamento deltoideo, de los ligamentos de peroneo hasta galinos, etcétera. Y lo que se debe hacer en emergencia es reducir y estabilizar con una férula y yeso suropedia, y posteriormente, pues, lógicamente el paciente va a ser tributario a una osteosíntesis. Ahora, refiriéndonos a otro tipo de luxación que también es frecuente, vamos a referirnos a la luxación acromioclavicular. El mecanismo de la lesión directa y más frecuente es una caída sobre el extremo del hombro con un brazo pegado al cuerpo. El mecanismo indirecto menos frecuente es por una fuerza dirigida a través del brazo flexionado y en abducción. Se transmite a través de la articulación glenumeral a la escápula, ¿no? Ejemplo, existen diferentes clasificaciones, pero la más usada, la más común, la que vamos
vamos a usar es la clasificación de Rothschild, ¿no? Que son de 6 tipos. Ejemplos acá vemos en la de tipo 1, en la cual la distancia córacoclavicular es normal, solamente vemos que es un esguince de la articulación acromioclavicular. En la tipo 2 de la relación de Rothschild vemos que hay la distancia coracoclavicular puede estar alterado hasta un 25%, y en la cual ya hay una ruptura total del ligamento acromioclavicular y también una ruptura no total de los del ligamentos conoide y trapezoide. Y en el tipo 3 vemos que la distancia coracoclavicular está entre un 25 a un 100%. Y hay una ruptura total del ligamento acromioclavicular y de los coracoclaviculares, ¿no? Y sobre todo de los conoide y trapezoide, que son esos ligamentos también. En el tipo 4, la clavícula se va a luxar posteriormente a través del trapecio. En el tipo 5, la distancia coracoclavicular es más del 100%, ¿no? Donde hay pues una ruptura total de lo que es el ligamento acromioclavicular y de los coracoclaviculares. Y en el tipo 6, la distancia más bien coracoclavicular está disminuida. La clavícula se va a luxar en el espacio subacromial o subcoracoideo. Acá vemos un ejemplo de una radiografía donde vemos una luxación acromioclavicular, ven cómo está levantado. Lógicamente hay una ruptura total del ligamento acromioclavicular y una ruptura total del ligamento coracoclavicular, tanto el deltoides como el trapezoide, conoides, ¿no? Acá vemos un tratamiento que se hace en este tipo de luxaciones, es con un tornillo de malleolar de 4.5, que es la técnica de Bosworth, y colocación para refuerzo de una aguja de Kister, que es la técnica de Fenister. Acá vemos otro ejemplo también de una luxación acromioclavicular, en la cual hay una ruptura total prácticamente, y con un espacio de más del 100%. Un espacio es una luxación de quinto, o sea, una luxación de tipo 5, entonces en la cual se hace pues acá podemos colocar unas agujas de Kister, que es la técnica de Fenister asociado a lo que llamamos un ODM, hacer una lazada en 8 con alambre metálico. Es una técnica un poquito traumática, ¿no? Hay diferentes técnicas con el uso puede ser inclusive de endoboto, que es ahora, o también, eso te vamos a ver más cuando veamos también en nuestros seminarios de luxaciones, ¿no? Ahora, refiriéndonos a los otros temas, vamos a referirnos ahora a las infecciones musculoesqueléticas, en la cual vamos a referirnos a la artritis séptica, a la fascitis necrotizante y a la gangrena gaseosa. La artritis séptica, diremos que es una infección bacteriana de la cápsula sinovial y del espacio articular que produce una reacción inflamatoria intensa con migración de leucocitos y polimorfonucleares. Esta va a producir una liberación de enzimas proteolíticas que van a producir un daño agudo en el cartílago articular. Las vías más frecuentes que puedan producir una artritis séptica son una infección dentro de la articulación, pueden ser por una siembra directa, ejemplo pueden ser iatrogénicamente, o por procedimientos de infiltraciones, por traumas, por continuidad de una fractura expuesta, laceración, etc. Y ustedes ven acá cómo se ve, ¿no? Una rodilla cuando estamos frente a una artritis séptica eritematosa, con aumento de volumen, con limitación funcional y con dolor. En cuanto a la microbiología, diremos que los gérmenes más comunes son los estafilococcus aureus, gonococo, gram negativos, estreptococos. Acá vemos en la fotografía en la cual estamos haciendo un debridamiento artroscópico en una artritis séptica, y vean cómo sale la secreción, pues, hematocoagulenta prácticamente.
Entonces, en el manejo agudo, ya hemos visto el drenaje puede ser artroscópica o puede ser por vía abierta, es decir, una artrotomía, como vemos acá. Y luego de usar siempre pues, antibióticos de amplio espectro, debe hacerse una inmovilización que debe ser de corto tiempo, porque el cartílago, como ustedes saben, se nutre en base a difusión y este va a facilitar la movilización. Debe hacerse una rehabilitación precoz para evitar la rigidez. Refiriéndonos a la fasciitis necrotizante, ese es otro tema que nos han invocado en esta clase. La fasciitis necrotizante es una infección de partes blandas que va a afectar principalmente a la fascia que envuelve al músculo. La infección puede ser causada por flora mixta, principalmente por Streptococcus, por anaerobios. Puede haber factores de riesgo acá, ¿no? Ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos, el ingreso externo, ejemplo puede ser por uso de tatuajes, piercing, y en condiciones higiénicas no adecuadas, y la obesidad también es otro factor. Se requiere un alto índice de sospecha porque no es tan rica semiológicamente esta patología. En la fascitis necrotizante podemos ver algunas manifestaciones clínicas sutiles. Inicialmente va a haber un empastamiento de la piel, va a haber formación de ampollas, como podemos ver acá. El paciente puede empezar a lucir deteriorado, requiere, como decíamos, un alto índice de sospecha, puede presentarse un edema, empastamiento, flictemas, y no signos a veces flogóticos, ¿no? Se ven en estados ya avanzados. Puede haber algunos hallazgos quirúrgicos, generalmente cuando estamos frente a una fascitis necrotizante, a veces puede haber ausencia de pus, no se encuentra como de un absceso, el drenaje puede ser líquido, turbio, los planos faciales se decolan con facilidad, pues se llama una fascitis necrotizante, ¿no? Acá podemos ver que un paciente está con una lesión, hay un eritema, hay un marcado, una epidermolisis con formación de ampollas, y acá ya al paciente donde se le ha realizado una fasciotomía y prácticamente se está haciendo otras limpiezas quirúrgicas. Como dice acá, prácticamente pues acá la fascia se va a decolar con facilidad. Este es un ejemplo de un paciente que estuvo en nuestro hospital, en la cual vino pues con un aumento de volumen a nivel de miembro inferior izquierdo, aumentado de volumen, doloroso, en realidad pues se puso hematoso, le entraron a hacer una fasciotomía, como vemos acá, una fasciotomía en cara lateral y medial, tanto en la pierna, pero posteriormente para hacer otra limpieza quirúrgica, miren cómo se ve, seguía con un aumento, seguía mojando y prácticamente había pues ya una secreción casi purulenta, pero era una secreción muy maloliente y un tipo fecaloide. Entonces esta paciente prácticamente lo que le había producido esta fascitis era que hizo pues una fístula a nivel de los restos sigmoides, ¿no? Entonces, esta paciente, pues, ya prácticamente estaba tomado toda la pierna, el muslo, y una paciente, pues, que para salvar de la vida tuvo que hacerse una desarticulación, como vamos a ver. Una desarticulación, pues la paciente se salvó felizmente. Acá vemos en la fascitis necrotizante cómo debe ser el manejo agudo, ¿no? Debe hacerse antibiótico de amplio espectro, debe hacerse fasciotomías, cortes amplios en la fascia para retirar el tejido facial, pérdida tisular extensa, sobre todo de los tegmentos, del músculo, inclusive, como les decía, esto puede llegar a las amputaciones e inclusive hasta esa articulación, como les he indicado en el caso anterior. Algunas veces puede realizarse pues, este tipo de cirugía, amputación y desarticulación para controlar la infección. Miren, es como viene un paciente con un aumento de volumen, va aumentando, va habiendo un eritema, una epidermolisis, se va decolando, se va inclusive ya, se va alterando la parte faciomio-cutánea, inclusive se va a ver la parte tendinosa. En este es otro paciente, miren, si ustedes ven acá, es una paciente que se hizo hacer algunos tatuajes y lógicamente quiso ampliar los tatuajes a la región proximal del muslo y en la cual pues, prácticamente se le infectó esa parte de los tatuajes que le han hecho, probablemente no con todas las precauciones necesarias
Entonces, miren cómo prácticamente evolucionó y hemos tenido que hacer una debridación amplia, limpiezas quirúrgicas seguidas y posteriormente ya pasó cuando ya veíamos tejido de granulación, ya pasó al servicio de plástica para hacer la cobertura correspondiente de tejidos. En cuanto se refiere a la gangrena gaseosa, que es producida sobre todo por anaerobios, más conocido como ustedes saben en el Clostridium perfringens, ¿qué se va a manifestar? Aquí cómo puede estar la piel, va a estar marmórea, violácea, va a haber aumento de volumen, va a haber crepitación a nivel del tejido celular subcutáneo. El tratamiento es una debridación inmediata, como en este caso, miren, de la parte plantar, y donde vemos una situación prácticamente hematopurulenta. Ahora vamos a referirnos al síndrome compartimental. El síndrome compartimental es la elevación de la presión intrafacial. Es un trastorno en el cual la presión alta en un espacio cerrado puede causar daño irreversible al contenido de este síndrome. Refiriéndonos a la fisiopatología del síndrome compartimental, diremos que el aumento de presión compromete la perfusión capilar de los tejidos, pudiendo causar anoxia celular e isquemia muscular, la cual va a liberar mioglobina de las células musculares lesionadas. Durante la reperfusión, la mioglobina pasa a la circulación conjuntamente con los metabolitos inflamatorios y tóxicos. Diremos que la mioglobinuria, la acidosis metabólica y la hiperpotasemia pueden producir insuficiencia renal, arritmias y llegar a producir un paro cardiorrespiratorio. El flujo arterial al compartimento afectado disminuye a tal punto que ocurre necrosis de los tejidos musculares y nerviosos en dicho espacio. Las causas más frecuentes del síndrome compartimental pueden ser el trauma, pueden ser fracturas por hemorragias derivadas de estas, puede haber isquemia, por el edema posisquémico, por lesiones arteriales o por la restauración de flujo sanguíneo tras dichas lesiones. Puede ser producida por quemaduras, por picaduras de animales venenosos, etc. Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar si estamos frente a un síndrome compartimental va a haber que es un dolor intenso. En el miembro afectado va a haber una consistencia pétrea, ¿no? Como si fuese un aumento de volumen, pero de una consistencia pétrea, va a haber parestesias, va a haber palidez y los pulsos van a estar disminuidos. Puede haber algunos tipos de ayuda diagnóstica para diagnosticar el síndrome compartimental. Puede ser la oximetría de pulso, que no es muy sensible, idealmente la medición de la presión intratisular. La presión tisular, diremos que de 0 a 8 milímetros de mercurio es normal, de 25 a 30 disminuye el flujo vascular y mayor de 30 ya estaríamos frente a un síndrome compartimental. El tratamiento, si estamos frente a un síndrome compartimental, generalmente a veces más el diagnóstico va a ser clínico prácticamente, ¿no? Y si estamos frente a eso, lo que tenemos que hacer es unas fasciotomías de descompresión de todos los compartimentos afectados. Y debe ser precoz, ¿no? Como vemos acá, se ha hecho una fasciotomía a nivel de la pierna y puede hacerse tanto en la cara medial como en la cara externa. En cuanto se refiere a las complicaciones de la fasciotomía, cuando realizamos una fasciotomía en el síndrome compartimental, puede haber una infección asociada al tiempo de evolución o según la severidad del trauma. Puede haber una lesión nerviosa iatrogénica, puede haber aumento de la estancia hospitalaria, puede haber alteración de la sensibilidad, puede haber prurito, edema, ulceración recurrente o una herniación muscular. En cuanto ahora refiriéndonos a la contractura isquémica de Goldman, diremos que la contractura isquémica de Goldman es la secuela del síndrome compartimental volar o anterior profundo del antebrazo que no fue tratada correctamente o que tuvo una mala evolución. Las características neurológicas, va a haber alteraciones neurológicas, cutáneas y articulares y musculares, ¿no? En una contractura isquémica de Goldman, que es la secuela del síndrome compartimental, en su forma más grave se ve una mano en garra, como vemos acá, una mano en garra, como vemos acá,
con hiperflexión de las articulaciones, con hiperflexión de las articulaciones metacarpofalángicas. El dedo pulgar va a estar en flexión y aducción, y la muñeca va a estar en flexión. Y va a haber una pronación del antebrazo y con flexión del codo. Ahora, el otro tema que también vamos a tocarlo posteriormente en nuestro seminario correspondiente es el paciente politraumatizado. Daremos el concepto del politraumatizado. Diremos que un paciente politraumatizado es todo aquel paciente que presenta pues, lesiones de origen traumático que afectan al menos dos sistemas, de los cuales al menos uno de ellos puede comprometer la vida. Entonces, la Organización Mundial de la Salud va a definir como una lesión corporal a nivel orgánico, intencional o no intencional, resultante de una exposición aguda infringida a cantidades de energía que sobrepasan el umbral de la tolerancia fisiológica. El paciente víctima de un trauma múltiple con compromiso vital. Refiriéndonos ahora a la epidemiología de un paciente politraumatizado, diremos que la primera causa de muerte en menores de 45 años y tercera causa de muerte en todas las edades. El 50% de los pacientes politraumatizados se van a producir en accidentes de tránsito. El número de pacientes con lesiones invalidantes se triplican en el número de pacientes fallecidos. 50% pueden requerir atención médica y el 12% requieren hospitalización. En cuanto a los objetivos de un paciente politraumatizado, ¿qué se debe hacer? Primeramente, la protección de órganos, una adecuada oxigenación, fluidoterapia, identificación de lesiones potencialmente mortales. Hay que hacer una buena toma de decisiones, que pueden ser quirúrgicas o médicas, en observación. Puede ir a unidades de cuidados intensivos y posteriormente la alta. Y manejo del dolor. Refiriéndonos a la distribución trimodal de la muerte de un paciente politraumatizado, clásicamente se va a considerar que la muerte en un paciente politraumatizado acontece en 3 periodos claramente definidos. El periodo 1, la muerte se puede producir a los primeros segundos o minutos después del traumatismo. Representa el 40% de los casos. Se puede producir, ¿por qué? Por una rotura de grandes vasos, lesiones de la aorta, corazón, lesión cerebral irreversible o un traumatismo vértebro-medular cervical, como podemos en este caso. El segundo periodo, periodo 2, se producen pues muertes potencialmente evitables, se dan durante los primeros minutos a horas, representa el 50% de los casos, es llamada la hora de oro. La muerte ocurre fundamentalmente, ¿por qué? Por un hematoma subdural, como vemos acá, por un hemoneumotórax, como vemos acá, por ruptura de un vaso que puede ser también, ruptura de riñón, laceración hepática, fractura de pelvis y de otras lesiones múltiples asociadas con una pérdida significativa de sangre. Y el periodo 3, la muerte se produce semanas después. ¿Por qué? Por una falla multiorgánica, puede ser por complicaciones posoperatorias o por sepsis. Representa el 10% de los pacientes. En cuanto a la evaluación, si estamos frente a un paciente politraumatizado, tener una buena preparación, hacer un buen triaje, revisión primaria, el ABC de lo que debemos hacer, reanimación, exámenes auxiliares para la revisión primaria y reanimación, revisión secundaria, revisión de cabeza, pies en una buena historia clínica, exámenes auxiliares para la revisión secundaria y la reevaluación y monitoreo continuos después de la reanimación. Entonces va a haber algunos protocolos que debemos usar en medicina de urgencias y traumatología. Entonces ustedes van a ver lo que es el ATLS. El ATLS pues es el apoyo vital avanzado en trauma, que es un programa pues de entrenamiento orientado a médicos para el manejo agudo de pacientes politraumatizados. Y el control de daño lo van a hacer generalmente los cirujanos y los traumatólogos. Y el ATLS generalmente lo van a realizar nuestros colegas emergenciólogos.
En cuanto a los conceptos del ATLS, A, como ustedes ya saben, vía aérea permeable con protección de la columna cervical. B, respiración, ventilación. C, circulación y control de hemorragia. D, déficit del estado neurológico. Y E, exposición del medio ambiente. Ahora, en algunos estudios radiológicos en el ATLS iniciales, ¿qué debe hacerse? Primeramente, pedir una radiografía de tórax, radiografía de pelvis y radiografía de columna cervical. Acá se pide una radiografía de pelvis en la cual vemos una fractura inestable de pelvis con alteración de la articulación sacroiliaca, con alteración de la parte de la rama ilio-histocúbica desplazada. El control de daño lo va a hacer, como ya les había dicho, el cirujano general y el traumatólogo. En cirugía general, el criterio específico es el control de daños en politraumatizados graves con lesiones abdominales. Entonces, en este caso, si estamos en un paciente politraumatizado, entonces los colegas de cirugía general siempre van a entrar y van a hacer una laparotomía exploratoria. Y si está asociado a una fractura inestable de pelvis, traumatología estabilizará las lesiones graves musculoesqueléticas o una fijación externa. En este caso, se hace una fijación externa de la pelvis. Hay que conocer la existencia de una respuesta inflamatoria musculoesquelética. Existe una respuesta local inflamatoria como defensa orgánica normal. Si esta respuesta local no se controla, se produce una reacción sistémica inflamatoria dañina, pudiendo desencadenar una falla multiorgánica múltiple, un síndrome de embolia grasa, puede haber un shock séptico y hay un real aumento de la mortalidad. ¿Cómo minimizar los efectos de la cascada inflamatoria? Haciendo una debilización de los tejidos desvitalizados en el manejo inicial, reduce la cantidad de inflamación local biosistémica y va a minimizar la posibilidad de infección. Se va a poder realizar una estabilización de inmediato de los fragmentos óseos con fijación externa que va a mejorar la circulación del área y va a disminuir el dolor. Esto puede ser a nivel de pelvis o a nivel de huesos largos, a nivel de fémur, tibia, peroné, o a nivel de lo que es miembro superior, húmero, cúbito o radio. En pacientes politraumatizados pueden requerir una fijación externa inmediata, logrando así el control de daño. Es decir, en fracturas de pelvis inestables se debe hacer una fijación externa, en fracturas abiertas o expuestas de fémur, ligadas a lesión severa, o en polifracturas, o en fracturas bilaterales cerradas, que puede ser de fémur o de cualquier otro sitio. Ejemplo, una fractura cerrada bilateral de fémur tiene una igual mortalidad de un 16% que las unilaterales del 4%. Refiriéndonos a las fracturas inestables de pelvis, vamos a decir que la fractura inestable de pelvis es la tercera causa de muerte en pacientes politraumatizados. La primera causa de muerte, como he dicho, en un paciente politraumatizado es el trauma cráneoencefálico. El segundo son traumatismos de tórax y el tercero son fracturas inestables de pelvis. Estas se pueden asociar a lesiones de otros sistemas que van a exigir un manejo multidisciplinario simultáneo. Ocupan del 2 al 8% del total de todas las fracturas. Tiene una mortalidad elevada del 4.8 hasta un 30%. El tratamiento, si estamos frente a una fractura inestable de pelvis, primeramente el control de sangrado para evitar el shock, uso de una hamaca o correa pélvica para evitar cualquier maniobra de inmovilización, solo transitoriamente. Como ustedes ven acá, en esta hamaca o correa pélvica se puede hacer, pero tiene que estar justamente a nivel de los trocánteres mayores. A ese nivel, no a nivel de las ramas ilíacas, sino tiene que estar a nivel de los trocánteres mayores. Ahí se debe hacer la compresión.
¿no? Y posteriormente se puede hacer, como ustedes ven acá, una fijación externa de pelvis, y en este otro caso también tenemos otro marco de otra fractura. Cuando hay una fractura inestable de pelvis, vamos a hacer un marco de esta fijación externa. En las fracturas de fémur, en un paciente politraumatizado grave, comparando con el politraumatizado con una fractura de fémur, la fijación debe hacerse inmediata, entre las 24 horas, con un periodo de tracción. Se comprobó que la fijación inmediata era muy superior, ¿no? Es decir, que acá va a haber menor incidencia de problemas pulmonares, disminuye las complicaciones de las fracturas, facilita la movilización y menor costo del tratamiento. Como vemos en esta radiografía, vemos una fractura segmentaria de fémur en la cual se realiza una fractura, se hace una fijación externa. Y posteriormente ya se hace un tratamiento definitivo. En la fractura de fémur, las fracturas de fémur forman parte del patrón de lesiones que amenazan la vida y requieren manejo por unidad de cuidados intensivos. El riesgo local de hemorragia severa en el fémur, como les he dicho, puede ser hasta 1,5 litros. El riesgo general del distrés respiratorio grave por aumento de la respuesta inflamatoria. Acá vemos una fotografía de un paciente que se le realizó una fijación externa a nivel de fémur. Acá un esquema cómo se puede realizar una fijación externa en fémur. ¿Qué se debe hacer en el día 1? Salvar la vida, el ABC, en un paciente politraumatizado. Si hay lesiones de pelvis, hacer una fijación externa, como vemos acá. Y si hay alteración de órganos abdominales, se debe hacer una laparotomía exploratoria. Y esta lesión, la fijación externa en la pelvis, va a tener muchos beneficios y va a haber un mínimo riesgo, sobre todo de sangrado. En el día 2, ¿qué se debe hacer? Una segunda mirada, revisar nuestra fijación externa, apretar algunos fijadores externos, vigilar el estado de los tejidos y hacer unos estudios de laboratorio de control. En el día de 5º a 10º día llamamos el periodo de ventana, donde es el momento inmunológico oportuno, intentar cambiar la fijación externa por una osteosíntesis definitiva, que si es a nivel de hueso largo de fémur, tibia, peroné, debe colocarse un clavo o una placa con tornillos bloqueados según sea el caso en particular. Entonces, en cuanto al resumen de los pacientes politraumatizados, hay que hacer la aplicación del ATLS, como ya le he dicho, que es el programa del apoyo vital avanzado en trauma, la estabilización temprana de la fractura, sobre todo si es fractura de pelvis o fractura de huesos largos con una fijación externa, profilaxis de la lesión orgánica, alimentación parenteral temprana y evitar iatrogenias adicionales. La estabilización inmediata de las lesiones musculoesqueléticas en politraumatizados van a disminuir, van a optimizar el pronóstico, van a disminuir la hemorragia, van a minimizar la reacción inflamatoria sistémica, evitando la posibilidad de una falla multiorgánica múltiple. Bueno, es un tema bastante amplio, es un tema, temas diría bastante amplios de que nos hemos referido. Lógicamente, como ya les he dicho de antemano, bastante de estos temas los vamos a revisar más detenidamente cuando realicemos nuestros seminarios respectivos de politraumatizado, luxaciones, síndrome compartimental, etc. Bueno, si hubiese alguna pregunta por parte de ustedes. Bueno, de repente ya está entendido, lógicamente, aparte de que deben estar cansados, la hora también, y van a seguir teniendo ustedes sus clases. Yo voy a proseguir en la guardia, así es que muy agradecido por la atención y gracias y buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.